Buenos días. En el día de hoy mis compañeros Samer y David Montero, Anthony Scott y esta servidora, Arielis Muñoz, les estaremos hablando acerca de los sistemas post cosecha generalidades. Muchos se preguntarán qué son generalidades. Bueno, son todos esos términos que debemos de conocer acerca de post cosecha. En primer lugar, tenemos cosecha. Esta es una actividad que consiste en la recolección de frutos. Va a depender de la variedad de frutos, así como del clima, considerando la madurez fisiológica o la madurez por cosecha. ¿Qué partes de la planta se cosecha? Las frutas. Son los frutos comestibles que vienen de ciertas plantas cultivadas o silvestres. Frutas climatéricas. Son aquellas frutas que después de ser cosechadas continúan madurando, como es el caso de las manzanas y las uvas. Frutas no climatéricas. Estas son las frutas que deben ser cosechadas en el momento exacto, como es el caso de las naranjas y los limones. Granos. Es aquella semilla seca, la cual es cosechada para el consumo humano o animal, así como el arroz, frijol, maíz, maní, entre otras más. Hojas. Aquí se puede mencionar lo que es las hojas de tabaco o las hojas que utilizamos para el té, así como las hortalizas, que son aquellos productos cultivados en huertos, como son las lechugas o las espinacas. Las mismas podemos consumirla cruda o cocidas. Tallo. Esta es la parte que sujeta lo que son las hojas, las flores y los frutos de las plantas. Muchas veces algunas plantas sus tallos son comercializados, como es el caso de la caña de azúcar que todos conocemos. Tubérculo. Es un tallo subterráneo donde se encuentran todos los nutrientes de reserva de la planta, como por ejemplo las papas. Raíces. Es el primer órgano que se desarrolla durante la germinación de la semilla, como es el caso de la yuca que todos conocemos. Post cosecha. Es la etapa de producción que se realiza después de la cosecha. Esta incluye desde la limpieza, clasificación y empaque. Los productos cosechados deben de ser lavados con agua potable para el bienestar del consumidor. Si no se realiza este proceso, se puede correr el riesgo que los consumidores puedan obtener bacterias o algún tipo de enfermedad. Almacenamiento. Esto permite que las personas puedan consumir el alimento en un determinado tiempo. Se debe mantener en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. Transporte. Esta es una operación un poco compleja, ya que los productos, ya sean secos o procesados, deben de ser movilizados de un lugar a otro. ¿Por qué es complejo? Bueno, porque puede ser que en el transcurso haya movimientos bruscos y puedan hacerle daño al producto. A continuación, mi compañera Samer y David Montero nos hablará un poco de los productos de calidad seguros para el consumidor. Existen distintos parámetros. Los mismos se clasifican de la siguiente manera. Los aspectos legales para el comercio de productos cosechados. Hay leyes y regulaciones que impiden la exportación, importación o venta de algunos productos agrícolas. Todo esto depende de su cultivo o del estado en el que los mismos se encuentran. Guiarse de las leyes nos permitirá identificar y clasificar aquellos productos almacenados que se pueden vender tanto local como internacionalmente. La seguridad del consumidor al encontrar el producto cosechado es la forma más relevante de la industria alimentaria. Por un manejo de higiene aceptable y un conjunto de prácticas adecuadas, se puede evitar contaminaciones alimenticias y mantener los productos alimenticios inocuos. Para el consumidor, estas prácticas
son esenciales, puesto que así podemos vender el producto y garantizarle un producto de calidad y seguro a aquellos consumidores. Inocuidad. Al utilizar este concepto, nos referimos a que el producto que está consumido por nosotros, los seres humanos, no contiene ningún tipo de virus, hongos o bacterias y que además no nos causará daño. Por lo tanto, la inocuidad es uno de los elementos esenciales que debe de tener un alimento para caracterizarse como un alimento de calidad. Por tal razón, el método de transportación, el manejo, la higiene y el control de las propiedades físico-químicas deben llevarse a cabo de manera correcta, ya que el alimento toma el riesgo de convertirse en un alimento no inocuo desde que se encuentra en el cultivo, la venta o hasta en el consumo. Riesgos y tipos de contaminación. Entre ellos podemos encontrar los riesgos biológicos. En este se encuentran aquellos que pueden afectar tanto a las plantas como a los seres humanos, ya que en el mismo permanecen los microorganismos, tales como los hongos, las bacterias y los virus que afectan el fruto de manera sistemática. Normalmente, para obtener una enfermedad transmitida por los alimentos, nuestro organismo debe de tener un número de patógenos bastante alto para hacerlo suficientemente infeccioso. Por tal razón, es que los virus en los alimentos no se pueden multiplicar por sí solos, sino que estos pueden ser causados por la contaminación fecal que contienen estos mismos o por la mala práctica de higiene que puede ser administrada por la persona que produce dichos alimentos. Riesgos químicos. Estos se caracterizan por aquellos químicos que pueden afectar los daños de la salud y los mismos daños de los productos, de la siguiente forma, por ser presente de forma natural. Bueno, como todos sabemos, hay plantas que producen sus propias toxinas con el fin de cuidarse de los insectos. Una de ellas son los hongos. De esta forma, ya tienen una toxina química en su cuerpo, pero de manera natural, intencionalmente. Es cuando nosotros, los seres humanos, ya sea para ayudar al cultivo de las plantas, para ayudarle a producir o cualquier otra razón, agregamos un químico. Entonces, si esto no los usamos de la manera correcta, podemos considerar como algo tóxico para la salud y para las plantas. No intencionalmente. Este se implementa por falta de seguridad, investigación o conocimiento. Cuando se le dan tratamientos a los cultivos y una persona no sabe cuál es el que debe de darle adecuadamente. Por ejemplo, existen herbicidas sistemáticos y herbicidas de contacto. Por ejemplo, una persona que va a sembrar a los 2 o a los 3 días de echarle un herbicida, debe de echar un herbicida de contacto, porque si no, el herbicida sistémico penetra bastante la tierra y al sembrar la semilla, esta queda con residuos químicos en sus raíces, tallos y hojas. Riesgos físicos. Los riesgos físicos se refieren en objetos foráneos, materias extrañas que no deberían ser presentes en los platos, en la comida o en los alimentos. Por ejemplo, en este plato que estamos viendo aquí, estamos viendo un cabello que no debería estar aquí. Entonces, eso es lo que se considera como riesgos físicos, cosas que no pertenecen en sí al alimento. Le voy a dejar a mi compañero Anthony, que le va a estar hablando acerca del deterioro de productos frescos. En el deterioro de productos frescos, y los subtemas son el deterioro fisiológico, deterioro patológico y daños mecánicos. Dentro del deterioro fisiológico, voy a empezar a hablar sobre la respiración, transpiración, la maduración y la importancia del etileno. Después, seguido del deterioro patológico, los daños mecánicos y el efecto de la temperatura sobre el almacenamiento de los frutos. En los deterioros fisiológicos hay 3 partes, son la transpiración de la planta, la respiración celular de la planta y la maduración que se hace en la planta misma, de tiempo pasando. En los deterioros, la primera parte será la transpiración. Esa es cuando la planta empieza a perder agua, pero la idea es importante a saber porque cuando la planta es junto con la planta madre, ella recibe agua de la planta madre, pero después que ella está cortando, ella sigue transpirando, pero no recibe más agua. Por lo tanto, la planta cosechada o fruta empieza a perder agua poco a poco hasta tener menos humedad interna.
La segunda parte del deterioro fisiológico es la respiración celular. En esa, la planta debe, como cualquier planta, cualquier célula, respira y produce su propia energía. Así que antes y después de la cosecha de la planta, plantas respiran para producir su propia energía celular. El problema es que después de la cosecha, ella no recibe más nutrientes, ella usa sus propias reservas y cuando sus reservas se terminan, ella empieza a morirse. Se llama senescencia. La tercera parte del deterioro fisiológico es la maduración, que se puede ver y apreciar. La maduración es un conjunto de cambios físicos, químicos, bioquímicos y metabólicos que cambia la característica del fruto. Por ejemplo, el banano verde, que contiene carbohidratos complejos, esos carbohidratos se degradan poco a poco durante la maduración para hacer carbohidratos más simples, que da, por ejemplo, el sabor dulce del guineo amarillo. Eso sale de carbohidratos complejos a fructosa. La fructosa tiene el sabor dulce. Para más tener una mejor idea de la maduración, hay dos tipos de frutos que maduran. Hay dos tipos de maduración en las plantas. Hay uno que son de las plantas que maduran después de ser cosechado. Esas son plantas que se pueden cosechar verdes, por la razón que si siguen madurando después, se pueden más o menos saber y transportarlo a largos tiempos, a lugares a gran distancia, mientras que sean verdes y sabemos se puede seguir madurando. Esas plantas que siguen madurando se llaman plantas climatéricas, como el aguacate, el tomate o el guineo. En las imágenes se puede ver que se cosecha el aguacate como verde para después madurarla. Si la misma manera, a la derecha se puede ver que la gente se cosecha el banano verde para después almacenarla. En esas son imágenes y para entender un poco las plantas no climatéricas, ellas solo se maduran cuando están unidas con la planta madre. Si se cosecha antes que esté ya y que se haya madurados, esos tipos de plantas no siguen madurando, así que la calidad no se mejora. Por ejemplo, a la uva que se cosecha a su madurez optimal es una fruta no climatérica. Y a la derecha de la imagen hay con cosecha artesanal de un niño tomando una naranja dulce madura, pero esa fruta cítrica es no climatérica. Así que hay que esperar que sean maduros antes de salirlos, antes de quitarlos. Eso es una imagen por los que tienen ese video, solo para hacer una pausa y mirar más o menos una idea de qué planta es climatérica y qué planta no es climatérica. No son todos, pero puede servir como referencia a los que están mirando la video. Ahora etileno. El etileno es un gas importante en la maduración de la fruta. Es que mientras que la planta empieza a respirar, se hace una respiración celular, las frutas sintetizan el etileno. La imagen a la derecha se puede ver abajo a la derecha una molécula de etileno, por los que entienden la química. Pero como las frutas climatéricas, las que maduran después de ser cosechado, respiran a una alta velocidad después de la cosecha, ellas producen más etileno que las que son no climatéricas, que no maduran después de ser cosechado. En la industria alimentaria si se maneja más o menos el gas como la ventilación, se puede manipular la maduración, la velocidad de en almacenes, por ejemplo, se pueden bombear el gas de etileno para acelerar la maduración de frutas. Así que el etileno es un punto importante a considerar en la situación post cosecha. Ahora que he hablado de los deterioros adentro de la planta misma, ahora será deterioros afuera que pueden afectarla. El primero deterioro patológico es de insecto. En esa,
el insecto empieza a manchar el fruto, empieza a hacer cortes del fruto y esos cortes, por más suerte de la fruta, microorganismos pueden entrar en esos cortes y ellos hacer más daño. Pero en esas imágenes, a la izquierda tenemos un insecto en acción que está manchando una fruta y después de su pasaje, las manchas se quedan, deteriorando la fruta. A la derecha tenemos dos ejemplos de deterioro patológico por microorganismo. Uno es un por mojos, es un tipo de hongo que necesita oxígeno, hace que esa es sobre la superficie. Y la otra es por infectada por bacterias. Esas son bacterias necesitan un espacio sin oxígeno, hace que eso se pasa dentro de la fruta, deteriorando poco a poco por dentro. El tercero tipo de daño que se puede hacer son daños físicos. Así que eso no es patológico ni adentro de la fruta, son más o menos en el manejo de esas frutas. Por ejemplo, y hay tres tipos de daños físicos se pueden ser por impacto, por compresión o por roce. El primero es los daños mecánicos, el daño por impacto. Usted pueden imaginar más o menos cuando están cargando sacos de alimentos para transportarlos de un lugar a un otro. Cuando se lleva del saco a la camioneta, se puede que el saco está tan pesado que ellos lo envían. Y cuando ese saco se encuentra con el con la camioneta, eso hace un fracaso o un impacto y ese daño es irreversible. Mientras que la fruta se daña físicamente, ella empieza a respirar más rápido y cuando respira más rápido, sus componentes empiezan a agotarse más rápido. Así que los daños mecánicos son una parte importante a entender o evitar. El segundo tipo de daño mecánico son los daños por compresión. La idea es que si usted comprime un fruto por mucho, eso igual puede hacer que la fruta respira por mucho más tiempo. Y en los almacenes, eso importa por las cajas de fruta, por ejemplo. Es que por la fuerza de gravedad en una caja de fruta, la fruta al fondo de la caja es más comprimida que la que está por arriba de esa caja. Por la que está al fondo tiene la presión de gravedad de todos los que son arriba de ella. Por tanto, hacer cajas que no son tan altas puede evitar que se puede perder algunas frutas en el fondo. El tercer tipo de daño es por roce. Es cuando hay una fricción entre la fruta y el exterior. Se puede entre las frutas, pero eso no hace mucho daño. Pero con las paredes del empaque o con otra superficie, se puede que se quita una parte de la cáscara de la fruta y esa hace un daño permanente a la fruta. Así que los daños por roce hay que considerarlos. Estamos en la última parte donde tenemos el efecto de la temperatura. La temperatura impacta con la velocidad de respiración celular de nuevo. Más alto será la temperatura, más rápido las células se estarán respirando. Así que un ejemplo es salido de la FAO. La FAO es una la Organización de Alimentos y Agricultura en Estados Unidos y eso se sacó de una de las recomendaciones para el almacenamiento de algunas frutas y hortalizas. Así que ellos dicen más o menos de almacenar frutas como la manzana, la cereza, el dátil, la uva, la kiwi, a temperaturas bajas. Es que si se baja la temperatura, se puede ralentizar la respiración celular y mantener la calidad del fruto o la fruta cosechada por más tiempo. Pero a un otro punto hay que ver a un rango de temperatura adecuado. Demasiado alto puede dañar la fruta, pero demasiado bajo puede dañar la fruta igual. Mientras que la temperatura es demasiado baja, el agua, la humedad y adentro de la fruta empieza a crecer porque el agua
cuando se congela, sube su volumen. Cuando el volumen sube, se puede que daña células, como la célula se abre. Y esos daños son irreversibles igual. Esos daños se solo pueden ver cuando se ha congelado y después se vuelve a temperatura ambiente. Pero el punto es mantenerlos en un rango adecuado para no tener un daño y un daño interno de la fruta. Y eso fue todo.